mamá? ¿Esta es? Sí, esa. El plan de actividades mensual. Sí, esa. Bueno, permítame, solo busco la presentación. Que todo es improvisto, todo esto. Ay, muchas gracias. No se puede minimizar. ¿No está su papá ahí? No, no está, Chu. Bueno, No. gracias. Bueno. ¡Cállense! Tenga muy buenas noches. Muchas gracias por la espera. Vamos a hablar de una de las actividades de lo que es la práctica de administración. Vamos a hablar del plan de actividades mensuales. Este plan de actividades mensuales lo realizamos todos, ¿verdad? Cuando vamos a nuestra práctica hospitalaria y debemos de realizar pues una serie de funciones, ¿verdad? Como por ejemplo nosotros vemos cuánto personal es que tenemos a nuestro cargo y dependiendo de eso pues se van a elaborar, ¿verdad? Este plan de trabajo y vamos a programarle las horas, ¿verdad? Las horas a los compañeros, ¿verdad? Los días festivos, de ver que sean equitativos. Entonces, esto es lo que corresponde hacerlo nosotros cuando vamos a la práctica de administración. Es importante manejar esta parte de la gerencia también porque ahí nosotros vemos con cuánto personal contamos y así vamos a ver también cuánto es la capacidad instalada del servicio, por ejemplo, de una área de cirugía o medicina, para ver cuánto es el personal que yo puedo dejar. Dentro de los objetivos de esto, pues es aprender a elaborarlo, ¿verdad? Este plan, acordémonos que las prácticas a veces son bien cortas, a veces solamente vamos 18 días y en esos 18 días tenemos que presentar una serie de insumos, ¿verdad? Que corresponden a toda la parte administrativa, pero cuando hablamos de la parte administrativa no es que vamos a estar nosotros solamente detrás de un escritorio, sino que vamos a tener una atención directa también. Entonces, dentro del objetivo específico es conocer la importancia de emplear esta agenda mensual, ¿verdad? ¿Qué actividades son las que yo voy a programar? Cuando elaboramos esta agenda mensual, yo ahí voy a visualizar cómo es que vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo me he planificado? Voy a poner en práctica todo lo del proceso administrativo. Primero planifico, me organizo, ¿verdad? Y luego voy a ir ejecutando, ¿verdad? Ejecutando y hablamos también de la parte administrativa, pero también hablamos de esa parte asistencial, de esa parte humanitaria que tenemos que darle al paciente también. Dentro de la justificación, pues que se sabe que es un plan, un instrumento que permite definir las actividades a realizar, ¿verdad? Vemos ahí cómo es que nosotros nos vamos a planificar esa serie de actividades. En realidad, el tiempo es bien corto y no nos alcanzan, ¿verdad? Los 18 días para nosotros a veces desarrollar toda esta agenda, pero ahí va a haber, ¿verdad? Que el grado de planificación que tiene el estudiante para poder llevar a cabo cada una de las tareas a realizar. Es importante porque nosotros vemos qué es lo que va a ir desarrollando y si en dado motivo, pues por X circunstancia no se realice lo que está ahí planificado, ¿verdad? Tenemos que hacer como una reestructuración de esa agenda, qué es lo que se hizo, por qué no se hizo y qué es lo que se logró, ¿verdad? Y cuándo es que se va nuevamente a modificar, ¿verdad? Porque tenemos que darle como secuencia también. Esta agenda nos va a servir a nosotros para, por ejemplo, hacer nuestros instrumentos de supervisión. Por ejemplo, yo digo, voy a supervisar cómo la compañera está tratando al paciente, cuál es la atención que le está dando, o por lo menos ahora con esto del COVID, ¿verdad? ¿Cuál es la orientación que le está dando al paciente sobre la correcta colocación de la mascarilla, por ejemplo? Entonces, dice nosotros, vamos a evaluar esa situación. Entonces, yo necesito un instrumento y para eso me va a servir esta agenda donde yo me he planificado cómo es que voy a ir evaluando todas estas actividades también. Entonces, vemos nosotros que le vamos a dar una secuencia, ¿verdad? Una secuencia lógica, una secuencia que esté bien estructurada, bien planificada. Yo no puedo hacer algo que no esté en la agenda. Por ejemplo, digo yo, si en mi agenda tengo realizar tal actividad, voy a ver de qué forma logro ese objetivo.
pero de repente también dicen, mire, vino un estudiante nuevo, le voy a dar el plan de orientación, por ejemplo, pero si no está en mi agenda o no ando nada a la mano, tampoco es la parte administrativa que me corresponde. Entonces vemos ahí la importancia de esta planificación de esta agenda mensual. Posteriormente en las otras clases pues vamos a ir viendo cuáles son los componentes de esta temática, ¿verdad? Cuáles son las variantes que vamos a ir agregando posteriormente a las otras clases, ¿verdad? Entonces, de verdad, muy agradecida por su participación. Les agradezco mucho infinitamente.